Buenas, ¿cómo te va? Primer round de preguntas y respuestas que provienen de una historia de Instagram en donde pedía que me hagan algunas preguntas. Bueno, este es el primer video, después viene otro. La primera pregunta viene de Lucía Mamut. ¿Hace cuánto venís haciendo 3D? ¿Estudiaste en algún lado o puro YouTube y probar? Bueno, la verdad es mucho más oscura que YouTube. Porque tal vez ahora con la barba de la cuarentena se nota un poco más, pero soy bastante más grande de lo que puedo llegar a aparentar sin barba. Y lo cierto es que vamos a suponer que ya estamos en el 2021. Total, faltan apenas 2 meses y unos días para el 2021, por si no se dieron cuenta los que están viendo este video en el 2020. Y le voy a restar 1997 años. Y en realidad le estoy restando 24 años nada más, por supuesto. Y hace 24 años que empecé a estudiar no solo 3D, sino todo lo relacionado posible que pudiera en mis tiempos disponibles a producción de imagen digital. Video, fotografía, pintura digital, make painting, postproducción de la imagen, grabación de sonido, incluso hasta llegué a ver y hacer algo de programación. Tengo hasta un software desarrollado para escaneo 3D. Hice un montón de cosas en 24 años. Son 24 años, es casi un cuarto de siglo. Bueno, hoy tengo 37. Así que si hoy tengo 37, ¿a qué edad empecé con todo esto? A los 13 años. A los 13 años, que fue en 1997, no existía YouTube. Internet apenas se estaba pudiendo acceder de forma pública. Uno tenía que ir a un locutorio, esperar que la computadora se conectara por dial-up, que era la conexión telefónica con ese ruidito loco que hacía al principio. Y tal vez, si el locutorio tenía una buena velocidad, una imagen JPG de 1 mega tardaba unos 15 o 20 segundos en cargarse por completo. Y va apareciendo de a poquito, como muestran en las películas de aquella época. Así que si eso tardaba un JPG, era inviable pensar en el concepto de YouTube, un videotutorial en una calidad HD para entender lo que pasaba en la pantalla. Los pocos videos que había en internet en esa época eran muy chiquititos. Había sitios web dedicados a muy pocos sitios web dedicados a cosas de tecnología o de diseño, como pablin.com o .com.ar. No sé si sigue existiendo, la verdad, es una reliquia eso que acabo de decir. Se me han conectado algunas sinapsis que no sabía que existían todavía conectadas. Y básicamente no existía YouTube. No existía dónde ir a estudiar este tipo de cosas, porque a los 13 años, ¿qué más que estar en la escuela iba a hacer? Y si hubiera querido estudiar en esa época, y lo digo basado en que después, cuando tenía un poco más de edad para ir a estudiar otras cosas, no conseguía dónde estudiar cosas como Maya, 3ds Max, efectos visuales, postpro, no había. Y yo ya había estado estudiando por mi cuenta y lo único que se conseguía estudiar de 3D cuando pude empezar a encontrar cursos por primera vez era AutoCAD. Y AutoCAD no tiene la orientación, no la tenía, no la tiene y creo que nunca la va a tener. No tiene una orientación a efectos visuales, a diseño 3D hiperrealista, que en esa época igual tampoco era algo tan común pensar en un render hiperrealista de 3D, porque ni siquiera existía la iluminación global en un motor de render. En fin, volviendo a la raíz de la pregunta, ¿hace cuánto? Hace 24 años. Si estudié en algún lado, bueno, la mayor parte de las cosas que estudié las tuve que aprender experimentando. No había material. Los libros de 3D que había en ese momento cuando empezaron a aparecer eran malísimos, hoy siguen siendo malos. No voy a decir títulos ni ediciones para no tener ningún problema con ninguna editora,
Pero lo cierto es que todos los libros de modelado 3D que hay ahora en el mercado y que hubo siempre son muy superficiales. Meten muchos temas, no entran en profundidad con nada y a fin de cuentas sirve como para... ok, esto es 3D. Y hasta ahí llegamos. Si no, miren los modelos horribles que hay en las tapas de esos libros. Así que, bueno, a mí ya me gustaba todo lo que era efectos visuales y 3D puntualmente era algo que me era muy llamativo por cuestiones previas, por haber visto 3D en películas de los 80, 90, 3D que era la malla de alambre verde sobre fondo negro y nada más, no estamos hablando del hiperrealismo que se maneja hoy. Todo lo que era efectos visuales, ciencia ficción, a mí, pero fanático mal, videojuegos de la época, Sonic 3D de Sega, que no era 3D, era una perspectiva forzada, pero no importa, para mí eso era 3D en ese momento. Y todo eso me hizo llevar a que en el 97, cuando tuve mi primer computadora, a la persona que me armó la computadora decirle, instalame un programa para hacer 3D. Y me instaló un programa. No voy a decir cuál es, porque es irrelevante, pero me instaló un programa de 3D. Y desde ese momento hasta el día de hoy no paré. Durante muchos años estuve sentado horas y horas y horas todos los días desde los 14 años, vamos a decir, porque fue un poquitito después. A los 13 arranqué con Photoshop y cosas más light, y a los 14 fue donde descubrí 3D y mi gusto por el 3D. Y mi día era básicamente ir al secundario, tocar la guitarra, el piano un poco, y 3D. Y 3D podía estar desde las 7 de la noche a las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, sin parar. Y mis viejos se preguntaban, ¿qué es eso? ¿Qué hace en la computadora? ¿Qué son esos 4 cuadraditos y esas cosas que aprieta un botón y después está mirando 2 horas y no se ve nada? Estaba esperando un render, obvio. ¿Por qué no está jugando un fucking videojuego? ¿No? Bueno, jugaba bastante al Sega Mortal Kombat principalmente, pero no viene al caso porque la mayor parte del tiempo era 3D. Con los años, el acceso a la información fue cada vez más fácil. Empezó a existir YouTube, empezaron a haber tutoriales de cosas que no se me ocurre de qué otra forma hubiera aprendido, porque acá en Argentina no las enseñaba nadie. Y lo que yo hice básicamente, si bien desde también muchos años atrás tenía esta necesidad de enseñar, no quería que a nadie le pase lo mismo que me pasó a mí. Es decir, quiero estudiar esto y acá no tengo dónde estudiarlo. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que ir del país. Pero lo cierto es que sí, yo tendría que, para haber podido estudiar académicamente lo que aprendí, haberme ido a Canadá, por ejemplo, a Vancouver, a Nevada, a la Autodesk University. No tenía los recursos. Simplemente no podía. No tenía con qué. Además tenía una edad donde no me iba a ir de Argentina a Vancouver solo a estudiar. No, era impensable. Así que fue sentarme y aprender por mi cuenta. Y formarme para formar a otros. Y por eso también es que hace tanto tiempo que enseño. Yo enseño hace unos de esos 24 años que empecé con todo lo que es imagen. Hace 17 años que enseño. Empecé dando clases particulares, dando una clase por acá, por allá. Di clases en un secundario que tenía las materias informáticas tenían orientación a diseño. En fin, y acá llegué al día de hoy. Hice un montón de cosas y me gustan hacer un montón de cosas. Hoy estoy principalmente dedicado a la escultura, al modelado y al render. Aunque sigo aprendiendo y viendo un montón de cosas nuevas que salen todos los días, pero no me da el tiempo para hacer todo lo que haría cuando tenía 13 años. Espero que eso responda las dos preguntas. Y bueno, eso es todo. Obviamente trabajando adquirí un montón de experiencia, de cosas que también podrían sí haber sido académicas. Hice la carrera de diseño multimedia, la cursé toda.
no tengo la tesis. Eso tiene que ver un poco con que eso fue hace como 10 años igual, lo de la carrera de diseño. Pero siempre me pasaba que iba a algún lugar a empezar a estudiar porque estaba buscando dónde aprender 3D. Y la persona que estaba enseñando o tenía unos conocimientos muy muy por abajo de lo que yo ya sabía, o el programa de contenidos estaba muy por debajo de eso, y no encontraba dónde ir a estudiar. Y eso también era algo que a mí me generaba una impotencia en mi necesidad de aprender, ¿no? Es decir, yo quería algo y no había ningún lugar ni nadie dispuesto a darlo o preparado para darlo. Por suerte pude influir en eso en algunos lugares y eso fue cambiando. Hoy en día hay muchos lugares donde se puede aprender 3D. En este canal de YouTube, por ejemplo, es uno de ellos. Y espero que esto haya respondido a esa pregunta. No hay una forma corta de responder. Y podría ser más larga la respuesta, pero espero haber podido sintetizar lo mejor posible. La otra pregunta me llega de Rayo Viegas. No es pariente. Tal vez es un pariente lejano, de otra dimensión o de otra época. ¿Qué es y cuándo se usa Hard Surface? Básicamente Hard Surface es cualquier superficie modelada que sea plana y su cambio de dirección en el sentido de las normales. De los polígonos sean ángulos. Llámese un automóvil que tiene partes Hard Surface pero tiene partes orgánicas. Llámese un bafle, un monitor, qué sé yo. No es qué sé yo, pero cualquier superficie que esté puntualmente orientada a superficies planas y ángulos es un Hard Surface. Ahora, ese Hard Surface puede estar mezclado con partes orgánicas. Es muy raro encontrarse con algo exclusivamente Hard Surface en un producto, por ejemplo, de consumo hoy en día. Un automóvil Hard Surface, el único automóvil Hard Surface que conozco hoy en día es el Tesla Track, porque el resto son todas figuras orgánicas. Aunque digan, esto es Hard Surface. Guarda ahí. Después tengo acá otra pregunta de R. Córdoba. Después, si quieren poner sus nombres abajo en los comentarios. Sí, yo Rayo Viegas, en realidad me llamo así, o este es mi usuario de YouTube, todo bien, obvio, ¿no? R. Córdoba. Quisiera saber el pipeline o workflow para trabajar más eficientemente entre ZBrush y Cinema 4D. Pipeline y workflow es básicamente lo mismo. Son los pasos a seguir o el procedimiento para trabajar entre las dos cosas. Yo no trabajo entre ZBrush y Cinema 4D por varios motivos. Algunos de ellos son técnicos, otros de ellos son económicos. Cinema 4D es caro. Así que para trabajar en sí no uso el Cinema 4D. ZBrush sí lo uso para trabajar. Hoy en día, si tengo que ir a modelar algo poligonalmente, uso dos opciones. O trabajo directamente dentro del Z-Modeler de ZBrush, o si estoy hablando de un entorno o de hacer un render para producción o lo que sea, lo trabajo, salvo excepción de que en el lugar donde tenga que entregar el trabajo o tenga que ir a supervisar algo, lo que sea, se trabaje con otro software. Hoy en día estoy usando Blender y Cycles para los renders, ¿sí? Si es renders de objetos de esculturas, estoy usando Keyshot. Entonces, en mi caso no tengo un workflow o un pipeline entre ZBrush y Cinema 4D como para poder decirte sinceramente este es el mejor. Pero básicamente el workflow entre ZBrush y cualquier otra suite de modelado que no esté pensada para manipular millones y millones de polígonos es trabajar con un low poly en la otra parte, la contraparte de ZBrush. Para eso está el GoZ. El GoZ es una muy buena herramienta de fácil instalación y que con un clic desde ZBrush tenés todos los subtools low poly adentro del otro programa que le digas. Y incluso si ya tenés en el ZBrush el high poly, ya le hiciste el baking de las normales y todo eso, se manda todo armado al otro programa. Después tendrás que configurar el motor de render, las luces,
la cámara, ajustar algún parámetro de los materiales, etcétera, ¿sí? Porque por más lindo que sea el Go Z, siempre alguna cosa de lo que debería ser totalmente automático falla y hay que saber meterle mano a todo, ¿sí? También pasa entre ZBrush y el Keyshot Bridge. A veces uno manda algo de ZBrush a Keyshot y alguna cosita no está bien y hay que saber tocar materiales en Keyshot o cambiar algún parámetro de texturas, no sé, invertir un vertical de un mapa de normales y ese tipo de cosas. Imperio Game, ¿encontraré el amor? Bueno, no sé cómo lo buscaste, pero yo te voy a dar una mano. Acá busqué en Google Maps el amor y es una empresa que queda... Me sonó el Google de fondo ahí que me dice que no me entendió. Podría haber buscado... Yo busqué el amor y me apareció un resultado acá en Argentina, en Buenos Aires. No sé si existe un el amor en otro lado, pero... Queda acá en Remedios 5490, es una empresa de importación y exportación sobre la calle Remedios entre Pola y Miraya. Pola y Miraya. Ahí tenés el amor. Y V-Ray 5, galería de materiales no escalables. Guay, me ponen. Guay. Bueno, acá tengo algo preparado muy simple, ¿sí? Ahí me descargué la versión de prueba de V-Ray 5 y agarré uno de los materiales de la librería de V-Ray 5 que están muy interesantes, muy interesantes. Esto me hace recordar a la librería de Corona, pero claro, tiene sentido. Chaos Group compró Corona, entonces están tomando algunas cosas de Corona, metiéndolas en V-Ray. Y eventualmente creo que de V-Ray van a meter algunas cosas en Corona. Pero son suposiciones, ¿no? Entonces acá metí un material como... La pregunta original mencionabas algo de un material con raspones y qué sé yo. Después la modificaste, pero me acuerdo la pregunta que vi. Acá hay uno de esos materiales. Es un metal medio viejo. Y... se lo aplico a esta caja redondeada a la cual ya le puse un WMAP y voy a tirar un render acá. ¿Sí? Acá tengo el IPR funcionando, el render interactivo funcionando ahí de V-Ray. Anda muy bien en esta versión, la verdad que impresionante. Y acá se puede ver la textura, ¿no? del objeto. A ver dónde está la cámara. Quiero seleccionar acá la camarita. Parece que no está visible. Tenía que oculto, filtrado por categorías. Eje local. Perfecto. Entonces, efectivamente, bueno, me acerqué demasiado. Se ve igual, creo que la textura se ve. Voy a agrandar un poquitito más el V-Ray Frame Buffer para que se entienda un poco el cambio que voy a hacer ahora. En el WMAP de la caja, yo debería poder tranquilamente aplicar el WMAP. Método fácil, simple de mapear. Poner en modo box y modificar la escala de gizmo, ¿no? Podría ir a escalar y modificar acá la escala de gizmo. Sin embargo, a la textura no le pasa absolutamente nada. Pero ya debería haberlo sospechado cuando apliqué el WMAP y el modo planar que se predeterminado no me distorsionó la textura de arriba para abajo. Si la proyección planar está en el eje Z, todo lo que estamos viendo ahora renderizado se tendría que ver como rayitas. Pero tiene sentido. ¿Por qué? Piqué el material aplicado, es decir, lo traje al editor de materiales y me encontré con lo siguiente. En el V-Ray 5, igual que en Corona 6, agregaron un nodo que es el W Randomizer. Esto permite que una textura repetible deje de notarse tanto que es una textura repetible, pero lo más importante está acá. El V-Ray Triplanar Texture. El mapeado triplanar también es conocido como mapeo sin UVs. El modificador W no hace nada y esto se le llama mapeo sin UVs. Tiene sentido. El mapeo triplanar lo que hace es resolver de alguna manera y para salir del paso
un mapeo en un modelo donde no haya aplicado UVs o donde los UVs tengan sims problemáticos o simplemente quiera resolver rápido una textura. Así que todo el texturizado, todas las opciones de mapa van a depender de este nodo. Y si lo que necesitas es cambiar el tamaño de esa textura, vamos a reordenar esto acá. Lo que deberías hacer es ver en las propiedades de la textura que hay un tamaño. Yo estoy en este proyecto, escala métrica, metros. Dice que la textura mide 50 centímetros. Si lo quiero hacer más chiquito, lo pongo 10, por ejemplo. Ahí se ve claramente que la textura es más pequeña en su repetición. Y si quiero que sea más grande, a ver, le pongo 1 metro. Y tengo una textura enorme de ese material rayado, ¿no? 2 metros, ahí va. Pero todo lo que es parámetro de texturizado, cuando hay un triplanar, no se puede modificar con el V, ¿sí? Tengo que recurrir al nodo triplanar y modificar las propiedades de acá. Podría correrlo de lugar, rotar la textura, no sé, 45 grados, ahí se rota 45 grados, en fin. Problema explicado, problema resuelto. Y por último, Killing Machine, que ya sé quién es, pero acá voy a nombrar solo por los nicknames o nombres que tienen en Instagram, cómo hacer pintura para autos desde cero en Corona. Es una pregunta un poco larga para responder así nomás. Así que esta pregunta en particular la voy a cargar aparte, ya directamente como un tutorial y no como una respuesta a estas preguntas. La idea acá era hacer un ping pong de preguntas que tuvieran las respuestas cortitas y fáciles de dar sin mucha necesidad de meterme en programas. Pero esto queda, no se va a ningún lado y va a terminar en mi canal como un tutorial. Espero que hayan disfrutado este primer round de preguntas y respuestas. Estén atentos en Instagram porque voy a hacer otro seguramente, o voy a recolectar más preguntas cuando lleguen a este mismo story antes de que desaparezca. Así que tenga muy buen fin de semana y nos vemos.